Sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. El sábado 22 de agosto, y estos son nuestros titulares. El presidente de Irán aboga por poner fin a la guerra al considerar que su país está en posición de fuerza. En tanto, los precios del petróleo cierran al alza por el bloqueo del Estrecho de Hormuz y las crecientes tensiones entre Washington y Teherán. El presidente brasileño Lula da Silva llamó por teléfono a su homólogo estadounidense Donald Trump para dialogar sobre los aranceles impuestos por Washington. Esto en plena campaña presidencial en la que Lula busca la reelección ante Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente aliado de Trump. En Bolivia, el gobierno destituye al ministro de Economía tras ser censurado por el Congreso por no acudir a una interpelación. La medida se produce mientras el país enfrenta su peor crisis económica en 4 décadas. Estos son los titulares. Vamos al informativo. Teherán está en posición ventajosa, aseguró el presidente iraní Masoud Pezeshkian, resaltando que es el momento adecuado para poner fin a casi 6 meses de guerra con Estados Unidos. Esto al mismo tiempo que Irán asegura que su respuesta a cualquier nueva amenaza de Washington sería devastadora después de que la Casa Blanca anunciara más sanciones. El presidente iraní, el principal negociador iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, dijo que Washington parecía haber concluido que no podía prevalecer en su confrontación militar directa, algo con lo que acuerda el análisis del experto en Medio Oriente, Gilberto Aranda. No hay que perder de vista que estamos hablando también de propaganda, estamos hablando de un presidente Trump que ha utilizado varios registros amenazantes y que aparentemente la pólvora bélica se le ha ido, entre comillas, acabando, y por lo tanto necesita de alguna manera demostrar firmeza de que no ha cejado su objetivo mediante el cambio de carril hacia lo comercial, pasando del ministerio Hedgett al de Scott Bessent. Si ya hay una serie de medidas occidentales respecto a Irán, uno entendería que lo que queda, además de la amenaza a terceros países, como he dicho, es dinamitar el vínculo con Beijing, pero eso la verdad es que lo veo arriesgado también, porque Beijing tiene mucha autonomía para de alguna manera seguir comerciando con Irán. Estamos hablando de una economía casi equivalente a la de Estados Unidos y que ya tiene una relación histórica. Esto sería de nuevo tratar de enfrentar a China, y la verdad es que si va a concretarse la reunión del 24 de septiembre próximo en Estados Unidos, la nueva cumbre que está por verse no sería muy buen antecedente. Era Gilberto Aranda de la Universidad de Chile, entrevistado por Carlos Herranz. Los precios del petróleo cerraron al alza, impulsados por el bloqueo del Estrecho de Hormuz y la persistencia de las tensiones diplomáticas entre ambos países. También tensiones entre Turquía e Israel, porque Estambul afirmó que solicitará a la Interpol la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por la detención de activistas que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza en mayo pasado. Así lo informa desde la capital turca, desde Estambul, nuestro corresponsal Andrés Murenza. Turquía ha anunciado el envío de una solicitud de ayuda internacional a Interpol para la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, encausado por un tribunal de Estambul por el ataque la pasada primavera a la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con numerosos activistas internacionales y ayuda humanitaria.
Los activistas, un buen número de ellos turcos, fueron capturados por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, llevados contra su voluntad a Israel y luego deportados en un proceso durante el que sufrieron palizas, malos tratos e incluso agresiones sexuales. Ello ha motivado la apertura de un proceso judicial en un tribunal de Estambul en el que 35 dirigentes y funcionarios israelíes están siendo juzgados en rebeldía. El mecanismo utilizado por Turquía para pedir la detención de Netanyahu, según explicó el titular turco de justicia Akin Gürlek, es la llamada notificación roja, una petición automática de asistencia a las organizaciones policiales de cada uno de los 196 estados que forman parte de Interpol para la localización y detención preventiva de un sospechoso. Sin embargo, difiere de la orden de arresto internacional en que es de menor nivel y no de obligatorio cumplimiento. La notificación turca llega en un momento de especial tensión con Israel, cuando el Estado hebreo ha bombardeado una base aérea en Siria cercana a la frontera turca, alegando que se iban a desplegar soldados turcos. Desde Estambul, Andrés Mourenza para... En respuesta, Netanyahu calificó al presidente turco Erdogan de dictador antisemita y aseguró que Israel continuará actuando con firmeza ante cualquier intento turco de desestabilizar la región. La candidata de Guyana, Caroline Rodríguez Birquet, encabeza por un estrecho margen el segundo voto informal del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario o secretaria general de la ONU. La ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, ocupa el segundo lugar tras liderar la primera votación el mes pasado. Por su parte, el argentino Rafael Grossi, actual director del organismo de control nuclear de la ONU, se mantiene en la tercera posición. El presidente de Brasil, Lula da Silva, y su par estadounidense Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica para abordar los nuevos aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. El contacto se produce en el inicio de la campaña presidencial brasileña, en la que Lula busca la reelección frente al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente aliado de Trump y preso por golpismo. Aunque los sondeos muestran una ventaja moderada para Lula, el escenario anticipa una disputa apretada en los comicios. Así lo considera el investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Goldstein. Va a ser una elección competitiva, por más que ahora no lo parezca, porque en segunda vuelta es probable que toda la derecha se una. En realidad lo que estamos viendo en América Latina es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une, ¿no? Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de Del Espriella, pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast. O sea, la derecha aparentemente está dividida, pero, digamos, de alguna manera le sirve como una forma de agregación electoral, porque hay algún candidato que se presenta medio como outsider y después eso se une a la derecha más mainstream, a la derecha más consolidada, y así suman caudal electoral para la segunda vuelta. Es como un patrón en América Latina y veo que es probable que pase lo mismo en Brasil, no que vaya a ganar Bolsonaro, pero sí que eso represente un serio dilema para el gobierno de Lula. Era Ariel Goldstein, investigador del CONICET, entrevistado por Marianela Mayer. Según una encuesta de Datafolia, Lula obtendría el 47% de los votos frente al 43% de su rival Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. Luego del informativo dedicaremos el espacio a este tema. En México, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido gobernante Morena, reasumió su cargo este viernes tras permanecer más de 3 meses con licencia por acusaciones de tráfico de drogas hechas por Washington. Un regreso que probablemente profundice las tensiones entre México y Estados Unidos. Rocha, de 77 años, afirmó que las autoridades mexicanas no encontraron pruebas que respalden las acusaciones en su contra. El Canal de Panamá limitará los tránsitos diarios a partir de principios de septiembre mientras se prepara para una temporada de El Niño más larga de lo habitual, la cual se prevé que reduzca los niveles de agua. Así lo informaron este jueves las autoridades y así lo explica Paola Ariza. Así es, los tránsitos diarios se reducirán de 36 a 34 para luego pasar a 32, indicó la autoridad del canal. Y es que esta vía funciona con agua de lluvia que almacenan los lagos artificiales de Gatún y Alajuela, que han bajado de nivel por los efectos adversos del fenómeno del Niño. Para combatirlo, la autoridad puso en marcha medidas de ahorro de agua como la reducción del calado de los buques. El nivel de los embalses es un tema sensible para el canal. Ya en 2023 el Niño obligó a bajar de
de 38 a 22 el número de tránsitos diarios por los niveles mínimos de los lagos. La autoridad de la vía planea construir un embalse de 4.600 hectáreas en el río Indio al oeste de la ruta para garantizar el suministro de agua y evitar que las sequías afecten su funcionamiento, pues este importante paso de 80 kilómetros de longitud tiene entre sus principales usuarios a Estados Unidos, China, Japón, Chile y Corea del Sur, y por allí pasa el 5% del comercio mundial. La autoridad del canal planea construir un embalse de 4.600 hectáreas al oeste de la ruta para garantizar el suministro de agua y evitar que las sequías afecten su funcionamiento. Durante una conferencia de empresarial en Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei vinculó la caída de la natalidad en su país con el movimiento feminista y además calificó la legalización del aborto como una locura que le está costando caro a la economía. Lo cuenta desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy. En su discurso, el presidente hacía referencia a la baja en la tasa de fecundidad en Argentina, que se desplomó de 2,4 hijos por mujer en 2014 a cerca de 1,2 en 2024, por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Más allá de que valorara la maternidad en términos puramente económicos, lo que fue especialmente cuestionado fue que Milei vinculara la caída en la tasa de fecundidad directamente al aborto legal, que se aprobó 6 años después del inicio de esa tendencia. Quienes estudian el fenómeno señalan que es algo que ocurre a nivel global y que la aceleración en Argentina se explica sobre todo por una caída en los embarazos adolescentes, la postergación de la maternidad y la decisión de algunas personas de no tener hijos. Por otro lado, si bien es cierto que los expertos consideran que una caída en la natalidad puede tener efectos sobre las jubilaciones futuras, no hay un consenso sobre si el impacto general sobre la economía es positivo o negativo. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy. A pesar de las muchas críticas contra el aborto, Milei no ha impulsado por el momento ninguna iniciativa en el Congreso para derogar la ley que lo legalizó en 2020. La Casa Blanca está aumentando la presión sobre Cuba con más sanciones económicas y la ampliación de leyes que prohíben a los estadounidenses que visitan la isla hacer transacciones con empresas del gobierno. Cuba lleva unos 5 años ya en una grave crisis y el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde enero sumió a la nación en una caída libre. Esto ha provocado un aumento de los intentos de salida por mar en embarcaciones precarias, donde recientemente varios migrantes cubanos fueron rescatados a la deriva por autoridades mexicanas. Lo decíamos, el gobierno de Bolivia nombró a Oscar Pinto en la cartera de Economía tras la censura este martes del Congreso al ministro José Espinosa, lo que representa un duro revés para el presidente Rodrigo Paz, que busca la aprobación del Congreso para sus reformas económicas y el programa de financiamiento acordado en julio con el Fondo Monetario Internacional. Escuchamos al Congreso este martes cuando censuraba al ministro. Habiendo recibido el informe de la secretaria de Diputados y habiendo alcanzado los 2/3, con el voto de los 2/3, la Asamblea determina por orden del día motivado la censura del ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinosa. A comienzos de año, recordemos, masivas protestas y bloqueos de carretera contra los programas de austeridad paralizaron varias ciudades del país, lo que obligó al gobierno a decretar medidas de emergencia. Y antes de dejarlos, hace unas horas, TikTok aceptó pagar $400 millones para resolver una demanda con el gobierno de Estados Unidos por acusaciones de que violó las leyes que prohíben que los sitios web recopilen información personal de niños menores de 13 años sin el permiso de los padres. Ya lo hablábamos en el informativo, Brasil entró de lleno esta semana en la campaña presidencial en la que el presidente Lula da Silva aspira a un último y cuarto mandato. Su principal rival es el senador derechista Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario preso por el intento de golpe de Estado de 2022. Aunque las encuestas otorgan una ligera ventaja a Lula, la carrera se anuncia reñida, como lo muestra el informe de Marianela Mayer. Enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar
e deixar com que a direita. La campaña arrancó con todo en Brasil, donde la polarización vuelve a ser la gran protagonista. Aunque 13 candidatos competirán en los comicios del 4 de octubre, ninguno es favorito y solo 2 aspirarían a una segunda vuelta: el presidente Luis Inácio da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro. Si bien Lula encabeza los sondeos, la distancia con el hijo del exmandatario encarcelado por golpismo es mínima. Y algunos brasileños se cuestionan el sentido de un cuarto mandato del líder del Partido de los Trabajadores, como nos lo explica el investigador del CONICET, Ariel Goldstein. Es un presidente que es histórico, pero es visto como parte del statu quo por alguna parte de la población, y eso preocupa al gobierno porque, bueno, es un presidente octogenario que va por su última campaña, y bueno, y por eso, ¿qué perspectiva de futuro le puede ofrecer a Brasil? Aunque Lula deja un país con crecimiento económico y el desempleo en mínimos históricos, la promesa de cambio y la juventud de su rival resultan atractivas para una parte del electorado. No es tan fácil asociar al hijo de Bolsonaro con el autoritarismo y con todo, porque se presenta como una imagen más joven, más renovada y más moderada, ¿no? Para el sociólogo, la contienda se anuncia más competitiva de lo que parece, dado los votos que Flávio Bolsonaro podría sumar en la segunda vuelta. Que en segunda vuelta es probable que toda la derecha se una. Lo que estamos viendo en América Latina es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une, ¿no? Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de Del Espriella, pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast. Otro factor clave es el peso del presidente estadounidense Donald Trump, quien es un aliado de Jair Bolsonaro y respaldó abiertamente a candidatos conservadores en América Latina. Es como el país que tiene mayor autonomía de la región con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, tiene un gobierno progresista, tiene un mercado interno muy grande, tiene recursos, tiene instituciones fuertes. Entonces Estados Unidos lo percibe como un desafío, por lo tanto preferiría un gobierno como más subordinado. Por eso se reunió con Flávio Bolsonaro, apoyó a Bolsonaro, impuso aranceles a Brasil, bueno, y es parte de una disputa, incluso diría geopolítica más amplia. Trump y Milei y toda esta derecha latinoamericana trumpista se van a tratar de meter como puedan, y eso va a ejercer una presión fuerte sobre el gobierno de Brasil también. Ante este reñido escenario, la disputa electoral se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes. Llegamos al final. Tengan un estupendo día y lo invitamos para el próximo noticiero RBS.